Para vigilar la garantía de audiencia y el debido proceso, tanto de menores de edad como de personas incapaces, México ha firmado diversos tratados internacionales. Los asesores jurídicos federales tienen un papel fundamental en la defensa de estos derechos, ya que la representación que brindan es por designación judicial. Hoy, una asesora jurídica federal nos explicará en qué consiste la labor que realizan en esta materia. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal. Licenciada, bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por la invitación. Y bueno, para abordar el tema de hoy vamos a comenzar definiendo qué es la representación especial y cuál es la intervención de los asesores jurídicos federales en lo que a menores e incapaces se refiere. Muy bien. En general podemos decir que la representación especial, tanto para menores como para incapaces y otros casos, se llamaría o se denominaría por designación judicial. ¿Qué quiere decir que por designación judicial? Conforme a la Ley de Amparo en su artículo 8º, los menores, tanto incapaces como los menores, pueden interponer amparo por sí o por otra persona, pero en este caso le corresponderá al juez verificar o diligenciar que se cumpla la garantía de audiencia y que tengan una debida defensa. Por lo tanto, nombrará un representante especial. En todos esos casos, ese representante especial somos los asesores jurídicos del Instituto de Defensoría Pública Federal, a quienes nos corresponde verificar o determinar que se cumpla con la garantía de audiencia. Me gustaría señalar que hay una diferencia en cuanto a lo que es la representación especial de menores y en cuanto a lo que es la representación especial de incapaces. La representación especial de menores generalmente se da o se lleva a cabo cuando el juez de distrito advierte que existe que uno de los padres puede interponer el amparo o el menor, etcétera, pero advierte que hay alguna controversia entre los derechos que pide el menor y sus padres. Por lo tanto, es obligatorio que determine una representación especial. La designación especial en caso de personas incapaces se deriva de la determinación de que cuentan con una situación de vulnerabilidad que está debidamente establecido en la Ley General para la Inclusión para Personas con Discapacidad, tanto la ley como el reglamento, que dicen que se tiene que la autoridad, la Secretaría de Salud, podrá emitir unos certificados con ciertos requisitos donde se determine quiénes son las personas incapaces, quiénes son aquellos que son sujetos de una incapacidad proclive a ser representados especiales. ¿Y cómo se determina la intervención de un asesor? La intervención del asesor es muy particular. Nosotros, una vez que el juez de distrito señala que somos, que se requiere la intervención de un representante especial, la institución, en este caso podremos hablar de la Ciudad de México, pero ocurre a nivel federal, como ustedes saben, somos una institución federal, así que la representación especial es en todo el país. Bueno, una vez que el juez designa que se requiere un representante especial, manda una comunicación interna mediante oficio al director general del Instituto de Defensoría Pública. El director general del Instituto de Defensoría Pública dicta un acuerdo en donde por turno se nos va notificando a cada uno de los asesores que somos los indicados o que nos corresponde a nosotros llevar a cabo la defensa del menor. En el caso del incapaz es muy importante delimitar que también es cierto que si bien la designación del incapaz corre por cargo del juez, también el juez debe de verificar que esa persona realmente sea un incapaz, porque si no se podría prestar el servicio de representación especial indebidamente. Es decir, que esa persona debe cumplir con el requisito que señalábamos anteriormente, previsto tanto en el artículo 10 de la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad como el reglamento que del artículo 18 de la misma ley, que especifica que debe de ser emitido por una institución competente para lo mismo, que debe de señalar nombre, domicilio, requisitos, el tipo de la incapacidad y la duración de la incapacidad, la fecha de la vigencia. Esto es muy importante. Aquí podríamos hacer un paréntesis para
definir quiénes son las personas incapaces. Sí, claro. Las personas incapaces también se encuentran definidas en este mismo reglamento y en esta misma ley. La Secretaría de Salud establece un catálogo de las incapacidades y de los niveles de incapacidad que puede tener una persona, porque hay personas que si bien tienen alguna enfermedad de diferente naturaleza, lo cierto es que eso no les limita la capacidad para representarse o para ser independientes. Hay diversos niveles de incapacidad que tanto la ley de inclusión de las personas con discapacidad, como el propio reglamento y como las leyes internacionales definen que se debe establecer un parámetro en donde la Secretaría de Salud establezca, con base a esos parámetros, establezca y otorgue los certificados para quienes son y quienes pueden llevarla. Y la representación especial, volviendo un poco a nuestro tema central. ¿Solo la brindan los asesores jurídicos federales? Sí, esto es muy importante. La representación especial solamente es brindada por los asesores jurídicos federales. Lo cierto es que nosotros los asesores representamos en materias tan variadas como laboral, penal, civil, fuero común, de todo. Es decir, que en el momento que el juez advierte que hay una controversia de la índole que sea, nos va a nombrar representantes especiales. En los últimos tiempos nos ha tocado litigar una gran cantidad de asuntos que se derivan de causas penales, en donde, aunque ustedes no lo crean, los menores están interponiendo una gran cantidad de denuncias penales derivadas del bullying. Wow. La verdad es que hay una incidencia muy poderosa en estos últimos 2 años en relación al bullying. Los menores están señalando que sus propios compañeros, profesores y demás les están generando condiciones que los ponen en estado de vulnerabilidad y que pueden llegar a un tipo penal. Y bueno, la designación ya nos dijo, es designación judicial. No se puede hacer a voluntad del usuario, como nos comenta aquí. Eso es muy interesante. La designación no se puede hacer a voluntad del usuario. En algunas ocasiones nos ha tocado, porque yo he experimentado esa situación en donde algún usuario llega solicitando la representación especial. Esto es generalmente alguien que posee una incapacidad parcial. Ellos consideran hasta cierto punto que una representación especial les va a otorgar mayores beneficios. Sí tenemos que ser claros, la representación especial sí otorga mayores beneficios. La ley de amparo en su artículo 79 señala que se otorgará suplencia de la deficiencia de la queja total a personas incapacitadas y a personas menores de edad. Entonces, sí operan beneficios. Hay un protocolo de actuación para los juzgadores en materia de menores, hay un protocolo de actuación para los juzgadores en materia de discapacitados y por lo tanto las personas consideran que pueden tener acceso a estos beneficios de manera voluntaria. Alguna vez una persona se presentó conmigo y me pidió que yo le representara en un juicio de amparo que la había promovido, donde no se le había nombrado de representante especial. Le comentaba yo a él que para el nombramiento de representante especial, la ponderación la hace el juzgador con base a las constancias que él advierte al momento de que se presenta la demanda de amparo. Como señalábamos previamente, la ponderación se hace en el caso de los menores existiendo una controversia casi de manera general, pero en el caso de los incapaces sí se tiene que ponderar que se exhiban constancias, que se exhiban documentos, que haya alguna manera de que se advierta que efectivamente se actualiza la incapacidad por parte de esta persona. Licenciada, es momento de hacer una primera pausa, es muy breve. Vamos al corte, regresamos, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal, acerca de la designación judicial. Y antes de continuar con nuestra charla, licenciada, la invito a ver la sección Te Escuchamos. Aquí salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de que se cuente con asesoría jurídica gratuita para los menores y las personas incapaces. Vamos a ver la sección y regresamos. Yo creo que los necesitamos todas las personas civiles necesitamos de saber siquiera algo de derecho para defender nuestros derechos y también las obligaciones que tenemos.
y como ciudadanos yo creo que sí necesitamos saber en qué dependencias acudir y todo para poder, no sé, a veces demandar o exigir cómo debemos de ellos de asesorarnos en un juicio, en un problema que tengamos. Porque son personas que no tienen completamente sus capacidades, ¿no? De hecho están como en estado de interdicción porque no están como preparados para ir a un juicio y qué tal si les preguntan algo y con qué, o sea, qué van a argumentar ellos. Son niños, son personas que viven en otra realidad. Bueno, es importante justamente por la discapacidad o la minoría de edad de la cual tiene, ¿no? Deben de estar asistidos por un representante legal o por su representante legal, ya sea padre, madre o algún asesor jurídico. Pues justamente todo es velando sobre el bienestar de los menores, ¿no? Esa es la parte importante, velar sobre el interés menor, el interés del menor. Pues más que asesor jurídico sería un psicólogo, porque en las audiencias que yo veo cuando veo al familiar, simplemente ayer en un llorar, cuando se despidió el papá en la junta que tuvieron ahí, no hombre, y no había nadie quien apoyara. El abogado, ¿qué le puede decir? Cuestiones legales no dan ni al caso, pero un psicólogo sí, puede encaminarlo a la manera de que él asimile el proceso que está llevando la separación de sus padres, el abandono que está siendo él hecho por culpa de los adultos. No, depende de la materia, porque por ejemplo en penal ya con la reforma sí tiene que estar efectivamente la asistencia del asesor y en los otros para que no se vulneren sus derechos, por ejemplo el interés superior del menor y de los adultos mayores que en ocasiones pierden sus facultades. En primer lugar, esto no es novedoso, ya que la ley civil lo contempla. Para representar a un menor tiene que hacer diligencias ante el juez familiar para declarar interdicto a este incapaz y que tenga representación legal ante cualquier autoridad. Dos razones: derechos humanos y por supuesto justicia. Un menor jamás va a poder ser representado correctamente sin un intérprete, sin un abogado, sin alguien que realmente comprenda la magnitud del asunto. Un niño no sabe qué es verdad, un niño no entiende, un niño lo cree a juego. Y por supuesto uno como adulto tiene que tomar conciencia de saber que ellos no entienden. Y nosotros como abogados debemos siempre tomar razón y tomar partida por la justicia. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. ¿Cuál es su impresión? Muy interesante los puntos de vista de la gente. Me llamó la atención alguien que habló sobre el estado de interdicción. El estado de interdicción es una declaratoria. Se requiere un procedimiento para que se lleve a cabo. En cambio, en lo relacionado con la representación especial, es una designación inmediata. No se requieren tantos requisitos. Es una figura completamente diferente y también algunas personas mencionaban lo relacionado con la representación en materia oral familiar y en materia penal. Efectivamente, ellos deben estar asistidos por un asesor jurídico, que es una naturaleza un tanto diferente. Nuestra representación es muy amplia y abarca todas las instancias posteriores al juicio de amparo y en nuestro caso nos designa el juez directamente. Y bueno, ya volviendo a nuestra charla, al tema principal, ¿no? Ahora sobre la extinción de dominio, licenciada. ¿Cuál es el papel de los asesores jurídicos este es un gran tema. La extinción de dominio debe ser uno de los juicios más modificados en los últimos 5 años. Es decir, las modificaciones han sido en beneficio de las personas, es decir, que se va avanzando hacia una regulación cada vez más protectora de derechos humanos. El artículo 27 de la Ley Federal de Extinción de Dominio señala que cuando una persona que es señalada para la pérdida de los derechos sobre sus bienes, que es la extinción de dominio, no se presenta o no contesta la demanda o no tiene un defensor a su nombre, el juzgado de extinción de dominio le nombrará por designación judicial un representante, que en este caso somos nosotros los asesores jurídicos federales. ¿Por qué no se nombra un defensor penal? Porque la naturaleza de la extinción de dominio es técnicamente civil, porque la acción de quitar la propiedad o los derechos sobre un bien, en este caso se litiga en materia civil. Esta representación es muy, muy especial. En principio solamente se brinda en la Ciudad de México
Y esto es así porque los juzgados de extinción de dominio se encuentran radicados única y exclusivamente en la Ciudad de México. Así que por cuestiones logísticas, lo obvio es que seamos solamente asesores jurídicos federales de la Ciudad de México los que brindamos esta clase de representación muy, muy especial. Nosotros, cuando somos nombrados por el juez de extinción de dominio, ocurre lo mismo que hemos venido señalando, que se le manda una comunicación oficiosa a nuestro director general, quien por turno determina quién de nosotros podemos representarlo, pero no ocurre igual que en los juzgados de distrito. Nosotros no tenemos no podemos apersonarnos en el juicio, ni podemos recibir constancias, ni copias de traslado, ni de la demanda, hasta en tanto dos cuestiones específicas: que la persona que está sujeta a la extinción de dominio, que en su mayoría se encuentran internos o pueden ser otro tercero, que ellos acepten la designación de nosotros como su representante. Solo así y solo así es que nos permiten imponernos de autos para poderles brindar la defensa. O la segunda opción, y que es la que prevé el artículo, que es cuando nadie contesta la demanda. Y para no dejarles en estado de indefensión, es donde nosotros intervenimos, se nos dan copias de los traslados y demás, y a partir de entonces nuestra obligación es garantizar la defensa de estas personas. Y ahora platíquenos un poquito del trabajo que realizan ustedes en el día a día. Wow. ¿Qué tipo de asuntos son designados? Bueno, la verdad es que la tarea de representación especial es una tarea realmente maravillosa, compleja, con una inmensa responsabilidad que la verdad es que pudiera parecerse que se trata de asuntos que aparentemente pudieran ser sencillos, pero nada vinculado con menores, incapaces, y mucho menos gente que está sujeta a una acción de extinción de dominio es sencillo. En mi trayectoria he recibido asuntos sumamente dolorosos, sumamente emocionantes. En realidad, la representación de los menores, generalmente lo que nos toca ver son las cuestiones relacionadas con la custodia. Con la patria potestad también, pero los asuntos son de menor frecuencia, aunque sí llegan. Pero la custodia es materia de todos los días. Nosotros como representantes especiales, por ejemplo, en el momento que a mí me llega la designación del juez, yo tengo que ir a hacer algo que se llama protesto de cargo. Tengo que presentarme en el órgano jurisdiccional correspondiente y presentarme identificada y decir que sí acepto. O sea, lo que quiero señalar con eso es la formalidad inmensa que reviste una representación de esa naturaleza. No es como cualquier otra que yo presento un escrito y me autorizo. No, no, no. Yo tengo que ir directamente al órgano jurisdiccional y protestar un cargo. Una vez hecho eso, dependiendo del juicio que se trate, nosotros podemos, inclusive, el juez puede no haber admitido la demanda y haber primero solicitado un representante especial y me corresponde a mí enderezar la demanda. Lo cual es dificilísimo si tomamos en cuenta que yo no soy promovente. Yo represento al menor, pero no podría subsumirme en esa personalidad de promovente y decir, no, pues el fulano vive aquí, vive allá. Generalmente nosotros también atendemos a entrevistarnos con los menores o a solicitarlo por conducto del juez en caso de ser necesario para conocer qué es lo que el menor necesita, espera o busca. Esa es una de las premisas muy importantes de nosotros los asesores jurídicos. Efectivamente, nuestro trabajo corresponde en garantizar la debida audiencia, es decir, que el menor sea oído, vencido, sea escuchado, tenga todas las prerrogativas de ley, que se lleve un debido proceso, desahogar todos los medios de defensa. Si estamos hablando que se nos designa judicialmente en amparos directos e indirectos, es evidente que en un amparo indirecto es desenderezar la demanda, hacer los alegatos, hacer las ampliaciones, desahogar vistas e inclusive hacer valer todos los medios de defensa como quejas, revisiones, lo que corresponda. En amparo directo lo mismo, hacer la demanda, hacer el seguimiento, enderezar la demanda, ser necesario, o darle el seguimiento que corresponda con los respectivos alegatos. En materia de extinción de dominio es inclusive más complejo. En materia de extinción de dominio, inclusive corresponde contestar la demanda, hacer valer excepciones y defensas, como hemos platicado en algunas otras ocasiones en estos mismos foros. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre un bien inmueble derivado de que éste haya sido usado para un ilícito. Entonces, estamos hablando de que hay mucha gente que realmente no tenía ni la menor idea de que su bien se estaba utilizando para fines ilícitos, por lo tanto que estaba rentando su vivienda, de cualquier circunstancia.
flagrancia, y el no tener una defensa adecuada los deja en grave estado de indefensión de perder su bien inmueble. Por lo tanto, ahí nos corresponde contestar demandas, hacer apelaciones, amparos directos. Es una defensa muy exhaustiva. A mí en una ocasión me llegó también un asunto de extinción de dominio donde la persona que estaba sujeta a perder su bien era una mujer común y corriente como cualquiera de nosotros, que un buen día decidió rentar su bien a una persona y decidió, como era una persona de edad avanzada, se fue a vivir con su hija a un estado aledaño. Entonces dejó el bien al árbitro confiando en esta persona a la que le rentó y resulta que esa era una casa de secuestro, o sea, era una casa de seguridad. Entonces, cuando se hizo la flagrancia y que se detectó que había personas, situaciones muy complejas, muy terribles, ¿no? La persona fue demandada como tercero para perder su bien inmueble. Entonces esto fue terrible porque en realidad esta mujer no tenía ningún conocimiento de la situación que se estaba llevando a cabo y estaba próxima a perderlo. Por fortuna se litigó ese asunto y se obtuvo que no se actualizara la pérdida. Pues sin duda muchos retos que tienen los asesores jurídicos en esta representación especial. Licenciada, es momento de hacer una segunda pausa, es muy breve. Al regresar daremos respuesta a las preguntas del auditorio. Claro. Vamos al corte, es muy breve, regresamos. Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de Ulises Vega. Él nos dice que encontró en una propiedad que tiene en venta un letrero que decía asegurada por tener participación en actos de delincuencia organizada. Y los vecinos le dijeron que según la gente que puso el aviso, se trataba de una extinción de dominio. Él quiere saber si puede acudir con ustedes para que lo ayuden. Hola Ulises, no se trata de una acción de extinción de dominio como tal, pero sí de un aseguramiento. En este caso es algo que hace el Ministerio Público Federal cuando advierte que pudiera actualizarse la comisión de algún delito. En este caso señala que se trata de delincuencia organizada, por lo tanto es un delito federal. Considero que nosotros podemos ayudarle, le pediría que se presentara con los documentos, la titularidad, donde acredite la titularidad del bien inmueble y efectivamente podemos llevar a cabo la representación señalando ante el Ministerio Público que usted no está vinculado con el bien y pidiendo su devolución, con el delito, perdón. Pues ahí está, el señor Ulises se puede acercar con ustedes. Vamos con la siguiente llamada, es de Ana Ortega. Comenta que llevó a cabo un juicio de controversia familiar para determinar tanto la pensión alimenticia como el régimen de visitas entre su menor hija y su padre, derivado de lo cual se determinó que se le otorgaría una pensión de 15% y el señor podría tener a la menor 2 semanas al mes, siendo no solo una pensión muy baja, nos comenta, sino un tiempo desproporcionado el que permanecería con él. Y nos dice que decidió promover un juicio de amparo, pero el juez nombró un representante especial y teme que este beneficie los intereses del padre y que su hija quede en estado de indefensión. ¿Qué le puede comentar? No se preocupe. Mire, quiero dejar muy claro que la representación especial, nosotros no representamos intereses de ninguna de las partes, ni el padre ni la madre, única y exclusivamente el mayor beneficio del menor. Así que si la pensión es muy baja o las convivencias son excesivas en contra del interés superior del menor, definitivamente el asesor jurídico que le corresponda trabajará para solucionar esa situación. Muy bien, pues vamos con la siguiente llamada. Es de Carlos Luna. Él dice que tiene un hermano que padece esquizofrenia avanzada y al escuchar que ustedes brindan representación especial, quiere saber cómo la solicita. Bueno, en realidad lo habíamos comentado previamente, nosotros no se puede solicitar esta designación especial a petición de parte. Sin embargo, usted puede promover el respectivo medio de defensa y ya será de determinación del juzgador si que de las constancias se revele la necesidad de nuestra representación especial, ahí estaremos atentos para ayudarle. Muy bien, queda tiempo para una llamada más.
es de Ezequiel Segovia. Él llama para preguntar si los representantes especiales atienden solo en la Ciudad de México, porque él vive en Nayarit y a menudo oye en relación a diversos abusos contra menores. No se preocupe, Ezequiel, la representación jurídica por designación judicial, es decir, la representación especial, se brinda en todo el país, exceptuando la extinción de dominio, que es solamente aquí en la Ciudad de México, porque aquí es donde están los juzgados. La representación especial es en todo México. Muy bien, pues ahí está la respuesta a las preguntas del auditorio. Muchas gracias, licenciada Yasmín Rosales, por atenderlas. Gracias por la invitación. Pues ya nos vamos, se terminó el tiempo. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.